Artículo 19.1 del reglamento de este tribunal, el juez Alberto Boreadría, de nacionalidad peruana, no participa ni en esta audiencia ni en la de conocimiento y deliberación de los presentes asuntos. Saludo muy cordialmente a las distintas representaciones acreditadas en esta audiencia, a la Comisión Interamericana, al señor presidente, al ilustre Estado de Perú y a los representantes de las víctimas. Paso la palabra al señor secretario para que haga las precisiones pertinentes de esta audiencia. Muchas gracias, señora presidenta. Esta audiencia fue convocada por la presidenta de la Corte mediante resolución de adopción de medidas urgentes de 24 de julio de 2025, en aplicación del artículo 27 del reglamento del tribunal, en aras de obtener mayor información previo a que el tribunal tome una decisión definitiva sobre la solicitud de ampliación de medidas provisionales planteada por los representantes de las víctimas el 13 de junio de 2025, con el fin de prevenir los efectos irreparables que generaría la entrada en vigor del proyecto de ley número 7549/2023, que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. Además, la audiencia tiene por objeto que las partes y la Comisión presenten información y observaciones actualizadas sobre la aplicación o no de la ley número 32.107, ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Anteriormente, proyecto de ley número 6.951/2023, la cual dio origen al dictado de estas medidas provisionales, mediante resolución de la Corte Interamericana de fecha 1 de julio de 2024. Respecto de la solicitud de ampliación de las medidas provisionales en la referida resolución de la Presidenta de 24 de julio de 2025, se dictó una medida de no innovar, a través de la cual se resolvió requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de estos dos casos, suspenda inmediatamente el trámite del proyecto de ley que conceda amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000, y en caso de que este no se suspenda, las autoridades competentes se abstengan de aplicar esta ley a fin de que no surta efectos jurídicos hasta que la Corte cuente con todos los elementos necesarios y se pronuncie sobre el fondo de la referida solicitud de ampliación de medidas provisionales y su impacto en estos casos. Cabe recordar que la Corte cuenta con precedentes en estos dos casos y en otros casos en que el Tribunal o su presidencia han ordenado medidas de no innovar. Así, por ejemplo, se hizo en los casos de Urán y Ugarte contra Perú en el año 2017, masacres en Mozote y lugares aledaños contra El Salvador 2019, Molina Thyssen y otros contra Guatemala 2023 y el caso de la masacre de las 2R contra Guatemala del año 2023. En lo que respecta a las delegaciones acreditadas para participar en esta audiencia, me permito dar la bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta oportunidad la delegación compuesta por los señores José Luis Caballero, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Carlos Helguera, abogado de la sección de medidas cautelares y medidas provisionales de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, en cuanto a la representación de las víctimas, se da la bienvenida a la señora Gladys Sonia Rubina Arquiñigo, víctima del caso Barrios Altos, y a la señora Gisela Ortiz Perea, víctima del caso La Cantuta, y a los referidos representantes de las víctimas en estos casos, los señoras y señores Gisela de León, Patricia Cruz Marín y Ezequiel Scafati del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, Gloria Cano de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, David Velasco de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, FEDEPAZ, Tania Pariona de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal, IDL.
De igual manera, se da la bienvenida a la representación de la República del Perú. En esta oportunidad, la delegación compuesta por los señores José Luis Cáceres Arce y César Fernando Pastor Briceño, agentes de Estado. Ángel Guillermo Delgado Silva, jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, y Manuel Eduardo Peña Tavera, Procurador Público del Poder Legislativo. En cuanto a los tiempos de participación de las partes y la comisión, tal como les fue comunicado previamente, las víctimas y sus representantes iniciarán con su exposición y dispondrán de un tiempo máximo de 25 minutos para presentar sus argumentos respecto a las medidas provisionales vigentes y la solicitud de ampliación de las mismas. Posteriormente, el Estado dispondrá de un tiempo máximo de 25 minutos para presentar información y observaciones al respecto. Si las partes desean volver a hacer uso de la palabra, los representantes de las víctimas y el Estado dispondrán de 10 minutos cada uno, en ese orden. Finalmente, la Comisión Interamericana dispondrá de un tiempo de 15 minutos con el fin de exponer las observaciones que estime pertinentes. Los referidos tiempos de 25 y 10 minutos que se otorgan a los representantes de las víctimas deben distribuirse entre los representantes de los dos casos de la manera que lo consideren conveniente. Se recuerda a las señoras y señores comparecientes que deben mantener sus micrófonos apagados y activarlos cuando la presidenta les brinde la palabra, así como identificar su nombre al iniciar su exposición. Asimismo, se les solicita que respeten los tiempos que han sido establecidos para sus intervenciones. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Seguidamente le doy la palabra a los representantes de las víctimas por 25 minutos. Señoras y señores magistrados de esta honorable Corte, mi nombre es Gloria Cano, de APRODE. Agradecemos profundamente la convocatoria a esta audiencia en la que se examina un nuevo intento del Estado peruano de reinstaurar la impunidad y desconocer los efectos vinculantes de las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta. Estas sentencias, además de constituir hitos en la historia de la justicia peruana, son pilares de la jurisprudencia interamericana y referentes para toda la región en la lucha contra la impunidad por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Por ello, acudimos hoy con la urgente solicitud de que esta honorable Corte amplíe las medidas provisionales vigentes en ambos casos, a fin de proteger el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y prevenir un daño irreparable. Primero, empezaré con un recuento de los antecedentes. Luego, mi colega David Velasco de FEDEPAZ referirá el agravamiento del contexto en el que se da la adopción de la ley. Carlos Rivera del IDL abordará el contenido de la ley de amnistía. Patricia Cruz de Segil expondrá el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de las medidas solicitadas. Gisela de León de Segil presentará nuestras conclusiones y petitorios. Finalmente, Gladys Rubina y Gisela Ortiz, en su calidad de víctimas, se dirigirán a ustedes para señalar los efectos que tendría la norma sobre las víctimas. Honorable Corte, en 1995 el Estado peruano aprobó leyes de amnistía que impedían investigar los hechos ocurridos durante la época de la violencia interna. Esas normas provocaron el archivamiento inmediato de cientos de investigaciones, entre ellas la de Barrios Altos, y otorgaron la libertad a los sentenciados en el caso de La Cantuta. Ante la ausencia de justicia en el ámbito interno, las víctimas y sus familiares acudieron al sistema interamericano en búsqueda de verdad, justicia y reparación. Esta Corte respondió con firmeza en marzo del 2001 al resolver el caso Barrios Altos y en noviembre de 2006 en el caso La Cantuta. Declaró la inadmisibilidad de las amnistías en los casos de violación a las graves violaciones de los derechos humanos y ordenó al Estado investigar, juzgar y sancionar a los responsables, señalando también que esta disposición era de alcance general. Esto permitió la reapertura de las investigaciones de las graves violaciones a los derechos humanos